Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a debatir con Blanca Heredia, Valeria Moy y Luis de la Calle sobre la construcción e inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles contra el proyecto y la cancelación del otro aeropuerto, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco. Después va a estar con nosotros Valeria Durán para hablar de la opacidad en la asignación directa de contratos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Y para finalizar, platicaré con Claudia de Buen de cómo queda el gremio de los abogados frente a las declaraciones de Julio Scherer contra integrantes del primer nivel del gobierno actual. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El lunes pasado, 21 de marzo, se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con el propósito de resolver los problemas de saturación que tiene el Aeropuerto Internacional aquí de la Ciudad de México, Benito Juárez. Y desde luego parte de la polémica tiene que ver con la construcción de este aeropuerto y la cancelación del proyecto original de aeropuerto en Texcoco. Y bueno, pues esta polémica sigue, desde luego. Vamos a retomarla. Saludo en primer lugar a Blanca Heredia. ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas noches. Hola, Leo. Muy buenas noches. Valeria, qué gusto. Y Valeria Moy nos acompaña. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Blanca, qué gusto verte. Bueno, Luis de la Calle, esperemos que llegue. Está retrasado unos cuantos minutos, pero ahorita se une a la mesa. Y déjame empezar contigo, Blanca. Pues qué polémica se ha desatado ahora con la inauguración del Felipe Ángeles. ¿Tú qué piensas? ¿Fue mejor esta solución de la IFA que el proyecto original del Naim en Texcoco? Mira, estoy en este momento leyendo el libro de Jiménez Espriu, sí, sobre que fue secretario de Comunicaciones y Transportes y a quien le tocó, digamos, la responsabilidad formal de decidir sobre este tema y mirar los diferentes elementos. La primera conclusión que saco de la lectura de lo que llevo el libro es que fue una decisión tremendamente compleja que involucra aspectos ambientales, ecológicos, ingenieriles, específicamente de aviación, y no es fácil para mí, no siendo una experta en ninguna de estas materias, digamos, poder dar una opinión realmente fundamentada con respecto a cuál era mejor técnicamente. De lo que he podido leer y de la información pública, me parece que el AIFA resuelve o pretende resolver a un menor costo el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que eso es en lo que sí hay consenso entre todas las partes. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está saturado. Sí. Más allá de las virtudes y méritos técnicos de uno u otro proyecto, me parece a mí especialmente interesante lo que nos revelan ambos sobre dos gobiernos y dos maneras de entender el país profundamente distintas. En ambos casos, en el caso de Peña Nieto, cuando anuncia el arranque del proyecto Naim, nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en septiembre del 2014, si comparamos ese anuncio, esa ceremonia, digamos, de arranque, de banderazo de salida del proyecto, con la inauguración de este lunes 21 de marzo, que se hizo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, realmente es como si fueran dos países. Sí. Es un aeropuerto, digamos, es una misma obra de infraestructura, pero fuera de eso es como si fueran realmente dos países y dos tiempos históricos muy distintos. En el discurso de arranque del Naim, del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se enfatizan los temas de viabilidad técnica y financiera, de beneficios económicos, y sobre todo la imagen emblemática del Naim como insignia, como símbolo potentísimo de ese México que se buscaba, de ese México abierto al mundo, que abrazaba la globalización, que se insertaba de lleno y que se entendía como moderno en la medida en la que era global. De mucha ambición, ¿no? ¿Te parece? Tremendamente ambicioso, pero tremendamente ambicioso en ese sentido. Sí, de modernidad, claro. La modernidad global,
¿sí? Porque también el presidente Andrés Manuel López Obrador y los distintos oradores en la inauguración y el video, ese que es una pieza interesante en sí misma para analizar, el video de Epigmenio Ibarra sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también hablan de modernidad, menos, pero también hablan de modernidad. De lo que hablan sí es de un México que se siente orgulloso de ser México, que es bien distinto, que se siente orgulloso de los trabajadores y del pueblo uniformado, como lo llaman, del ejército, de los ingenieros militares que construyeron en un tiempo récord, hay que decir, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Así como en el discurso de Enrique Peña Nieto, el Aeropuerto Internacional lo que lo volvía un signo de orgullo era, por ejemplo, y muy centralmente, que habíamos logrado que Norman Foster hiciera el diseño arquitectónico, uno de los más importantes arquitectos del mundo. Aquí el orgullo proviene, aquí quiero decir, en el AIFA, en el Felipe Ángeles, el orgullo proviene más bien de los trabajadores mexicanos, insisto, de los ingenieros militares mexicanos, de la ingeniería mexicana. Sí, son dos visiones de país, dos discursos que legitiman y articulan y visten el poder político que son profundamente distintos, y en ese sentido me parece interesante recalcarlo. Le doy la bienvenida a Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás, qué bueno que te integras a esta mesa. Le paso la palabra a Valeria. Muy interesante lo que dice Blanca, ¿no? Son, más allá de qué proyecto era mejor, también hay dos visiones del país confrontadas, Valeria. Creo que hay dos visiones de país confrontadas y tenemos un reflejo de esas dos visiones o muchas visiones de país que tenemos en todos lados, en la discusión pública, en la discusión en redes, en la discusión técnica incluso. Y me parece de verdad que estas dos visiones encontradas quizás son lamentables en el sentido que no nos van a llevar a reencontrarnos con una sola visión de país. ¿Y a qué me refiero con esto, Leo? Bueno, pues el lunes, más allá del espectáculo en la inauguración, más allá de la música y demás, en los discursos que dieron algunos de los funcionarios, incluso algunos de los militares que estaban a cargo de presentar y de hacer, por supuesto, el aeropuerto, se mencionó en repetidas ocasiones la competitividad del país, en repetidas ocasiones, cosa que no se había dicho en un principio, cuando el presidente había anunciado el AIFA, el Aeropuerto Felipe Ángeles, no hablaba de competitividad, hablaba en efecto de otras cosas, ¿no? De estos emblemas, de estos símbolos, pero en la inauguración sí se habló de competitividad. Y bueno, pues como es un tema que a mí me toca directamente, sí me parece que la pregunta está ahí. ¿Realmente el Aeropuerto Felipe Ángeles resuelve algunos de los problemas que tenemos? Y creo, Leo, que todavía tenemos muchas más dudas que respuestas o muchas más dudas que certezas, porque en primer lugar podemos pensar que es un aeropuerto que va a desaturar el aeropuerto Benito Juárez, que va a desaturar el aeropuerto que hoy está completamente ahogado. Incluso eso, para que eso sucediera, el AIFA tendría que tomar el 20% de los vuelos que tiene hoy el aeropuerto Benito Juárez. Hay que ver si eso se puede hacer. Segunda duda, no queda claro hoy por hoy con la información que tenemos, a pesar de que se ha discutido incansablemente, todavía no hay una respuesta clara sobre si pueden operar simultáneamente vuelos del aeropuerto Benito Juárez y del aeropuerto Felipe Ángeles, porque hay quien dice que no, que de ninguna manera, porque comparten el mismo espacio aéreo, y hay quien dice, bueno, pues depende de la capacidad de Benito Juárez. Entonces, esa pregunta inicial, que es clave para responder si se mejora la competitividad o no, todavía no tenemos una respuesta. Y creo que lo que sí queda claro es que con el aeropuerto Felipe Ángeles no nos vamos a convertir en un hub de desarrollo. Y eso es lo que a mí me parece triste, ¿no? Porque estamos perdiendo una oportunidad, pero si me dijeras, Leo, ¿es una oportunidad? Pues no, es una oportunidad tras otra, tras otra, tras otra, y estamos desperdiciando un montón de oportunidades para hacer de este un mejor país. Luis, el aeropuerto de Texcoco sí era un proyecto muy ambicioso, Norman Foster, 96 puertas de embarque, 3 pistas, muy difícil de ingeniería, se pretendía como hub, como puerto de conexión entre América del Norte y América del Sur, en fin, sí tenía esta gran ambición. Digamos, el aeropuerto Felipe Ángeles, el objetivo es resolver el problema de saturación de Benito Juárez. Son dos visiones diferentes. ¿Tú qué nos dices al respecto? Ahora que se inauguró Felipe Ángeles, se retoma esta polémica, ¿no? Bueno, yo creo que hay que desearle éxito a Felipe Ángeles, ¿no? Sí. O sea, es una inversión, nos ha costado mucho a los mexicanos, y que quisiéramos que funcione, ¿no? Sobre todo los que usamos Benito Juárez, ¿no? Bueno, yo creo que todo mundo, ¿no? O sea, si ya no queremos un elefante blanco. Pero
démosle el beneficio de la duda. Supongamos que en 10 años es un aeropuerto que funciona, que maneja un número de pasajeros. Pero en 10 años, hoy por hoy, no ha resuelto el problema de la saturación. Pero ni lo va a resolver, porque no es un aeropuerto que complemente a Benito Juárez. O sea, porque no hay buena conectividad. Entonces, ¿por qué necesita la Ciudad de México es una gran ciudad? Sí. ¿No? Y con un enorme potencial. Hoy y sobre todo mañana, ¿no? El aeropuerto Benito Juárez es totalmente insuficiente para la Ciudad de México. 100%. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. De hecho, había planes o sea, lo de Texcoco se hizo 30 años tarde. Sí. Desde Cedillo creo que se estaba. ¿No? Cuando yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda en 1981, nos presentaron una maqueta del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Fíjate. Con las pistas perpendiculares a las actuales. O sea, estoy hablando de hace más de 40 años. Fíjate nada más. Entonces, la Ciudad de México, la gran Ciudad de México necesita un gran aeropuerto o un gran sistema de aeropuertos. Felipe Ángeles, si es exitoso, va a ser un aeropuerto mediano, en el mejor de los casos, su tamaño, con poca conectividad, y el aeropuerto Benito Juárez se va a quedar como un aeropuerto mediano, un poquito más grande que mediano, pero nunca un gran aeropuerto. Entonces, los principales beneficiarios de que la gran Ciudad de México no tenga un sistema aeroportuario eficaz y con un aeropuerto de envergadura, son el aeropuerto de Guadalajara, el de Monterrey, el de Cancún, el de Dallas y el de Houston, y quizá Panamá. Entonces estamos, el costo del aeropuerto Felipe Ángeles es que le está quitando a la gran Ciudad de México la posibilidad de tener un gran aeropuerto. Era la idea del Naim de que Texcoco. Era la idea de sustituir Benito Juárez de alguna manera, y se discutió mucho tiempo si se requería uno o dos. La orografía del Valle de México no ayuda. Porque cuando dicen lo comparas con Nueva York, con Washington, Londres, que tienen varios aeropuertos, sí, pero ahí no hay montañas, ¿no? Las rutas de aproximación son distintas. Entonces, vamos a tener 2 aeropuertos medianos en lugar de tener un gran sistema aeroportuario en la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Blanca, esto? También es muy interesante. Yo lo que he dicho esta semana como usuario del aeropuerto Benito Juárez es, pues, está bien, yo también deseo que a la IFA le vaya bien, pero por lo pronto me queda claro que la saturación de Benito Juárez va a continuar por un buen rato. Sí, coincido con ustedes y coincido también mucho con lo que dijo Luis, y tú te sumaste. Le deseo suerte al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque efectivamente pues allá hay una gran inversión. No hay que desestimar las dificultades del terreno del Valle de México, como ya mencionaba también Luis, pero también no hay que no hay que soslayar el hecho de que efectivamente tardó mucho tiempo el país en poder construir un aeropuerto que pues complementara, digamos, mínimamente al menos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya lo decía Luis, entiendo que los planes, digamos, más o menos en serio para aumentar la capacidad del Aeropuerto Internacional Benito Juárez empezaron con Luis Echeverría. O sea, ya hace muchísimo tiempo. Y luego ya en la época más moderna, digamos, con los gobiernos de transición, donde ya era urgente, cada vez más urgente, el asunto de la saturación del Benito Juárez, pues lo que me parece que también revela es una enorme dificultad de los distintos grupos de élites que participaron en la decisión para ponerse de acuerdo. Sí. En un sentido, esta cuestión de no poder tener un gran aeropuerto en la Ciudad de México, en el Valle de México, nos habla, entre otras cosas, del fracaso de las élites. Del fracaso de las élites gubernamentales, empresariales, sociales incluso, para poder ponerse de acuerdo y armar un proyecto que pudiera pues resolver los problemas del Benito Juárez y efectivamente, idealmente, poder convertirse en un nodo de interconexión importante, capaz de competir con otros cercanos
en el continente. Pero sí me parece importante subrayarlo. No, a mí me parece el hecho de que hoy tengamos el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que a muchos desilusiona, porque efectivamente es un proyecto de una envergadura y incluso de una ambición menor en el sentido que ustedes decían, de ser un nodo de, digamos, de interconexión. Eso no se planteó en ningún momento del AIFA. El AIFA efectivamente tiene que ver con resolver el problema más inmediato y más acotado de la saturación del Benito Juárez. Pero sí me parece que nos habla de un problema de capacidad de los tomadores de decisiones, de los grupos que tienen la capacidad de incidir sobre este tipo de decisiones, de terrores. Nos pinta una imagen realmente, un retrato fatal, y algo nos dice también sobre pues las fallas de gobernabilidad. Totalmente de acuerdo, Blanca. Sé que Luis quiere entrarle, nada más déjame pasarle a Valeria. Por cierto, tengo que decir que hay cosas que este país no se pueden hacer, como un aeropuerto, un gran aeropuerto. Una reforma fiscal tampoco se ha podido hacer. ¿Cuántos años llevamos hablando de una posible reforma fiscal? Desde Echeverría. O sea, hay cosas que este país no puede resolver, Valeria. Me parece un punto importantísimo de lo que dice Blanca, ¿no? Es que es justo lo que te decía, Leo. O sea, es la oportunidad perdida una tras otra. Yo creo que México, y de verdad, ya sé que a veces me tildan un poco de pesimista, pero en realidad soy muy optimista. Yo creo que México tiene todo para ser un gran país y tiene todo para ser un potencial de desarrollo enorme, no solo en la región, sino en el mundo. Y también tiene un enorme potencial para resolver las propias broncas internas de México, este México del sur, rezagado y demás, del que todos conocemos. Pero ¿qué es lo que sucede, Leo? Que nos enfrascamos en discusiones que duran, como bien lo ilustran Luis y Blanca, pues más de 40 años. Entonces, no solo no nos ponemos de acuerdo con un aeropuerto, no nos ponemos de acuerdo en cómo hacer vías de transporte adecuadas, no nos ponemos de acuerdo en cómo hacer puentes o cómo hacer carreteras incluso entre dos poblaciones cercanas, pero que no se llevan bien los pobladores, no nos ponemos de acuerdo en cómo hacer una reforma fiscal. Si ha habido algún gobierno que tenía la oportunidad y el crédito político para hacer una reforma fiscal de calado, era esta. Y se tenía que haber hecho, ustedes lo saben mejor que yo, durante los primeros 3 años de administración. Si me apuran, el primero, que es cuando tienes todavía ese capital político. Entonces, habla muy mal de nosotros como mexicanos, no únicamente, como dice Blanca, de las élites. Habla muy mal de todos, que no nos podamos poner de acuerdo en nada, Leo, porque esta imposibilidad de ponernos de acuerdo pues ocasiona que México vaya dejando pasar oportunidades que no se presentan muchas veces en la vida, como la que está sucediendo ahorita y de la cual Luis es un experto, estos conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, problema ahora con el nearshoring y ver cómo podemos reposicionar cadenas productivas en México. Pues mientras lo seguimos discutiendo y mientras lo seguimos pensando y mientras no construyamos la infraestructura necesaria, pues lo podemos seguir platicando otros 40 años, Leo, y al final del día no vamos a haber tomado ninguna decisión. ¿Es un país que no nos ponemos de acuerdo, dirías, en estos temas, Luis? Somos un país, pero sobre todo somos un sistema político. Creo que, o sea, el presidente le llama el elefante reumático con cierta razón. Sí. Quizá una de las principales lecciones del aeropuerto Felipe Ángeles es que el presidente escogió hacerlo con los militares, no solamente porque sean eficaces, sino porque los militares no están sujetos a las reglamentaciones que se han creado, para muchas de ellas con algunos objetivos loables, pero otras no, que impiden la realización de infraestructura. O sea, ¿por qué te vas con los militares? Bueno, porque los militares tienen, bajo la cláusula de seguridad nacional, están exentos de 1000 cosas. Ahí no hubo ningún estudio de impacto ambiental en el Felipe Ángeles. No hubo ningún estudio sobre el impacto sobre materia de agua. Pero en el Naim ya estaban dados todos esos permisos y eso. O sea, ahí sí se cansa. O sea, después de muchos años. Sí, por eso, sí. Bueno, ese es el punto. O sea, el tema de las tierras que fue. En México hay una ley de expropiación que nunca se usa. O sea, tenemos un periférico que es escoliótico, ¿no? O sea, son una colección de curvas. Todos tienen además una connotación política. Sí. Y el presidente López Obrador y Marcelo Ebrard pusieron un segundo piso igualmente escoliótico. O sea, ¿por qué no hicimos el periférico derecho? Pues porque en México no se expropia. ¿Por qué no se expropia? Bueno, porque no hay una autoridad moral del Estado. Decir, oye, eso es por el bien público y lo voy a expropiar a valores de mercado.
Que fue el problema que tuvo Fox, por cierto, Porque ¿te acuerdas? Fox quiso, con Atenco. porque Fox quiso expropiar Sí. con cacahuates. Y decía, es que esa tierra no vale mucho agrícolamente. Pues No, sí, pues pero no va a ser agrícola. Sí, Aquí sí, va a haber sí. una pista. Sí. Y la pista vale un chorro de lana y tienes que pagarle no por el valor pasado de la tierra, Pero ¿de sino quién por fue el valor error? futuro. Es un error del elefante reumático. Es un error del Ejecutivo. Por eso, del elefante reumático de no aceptar, saber pagar. de no negociar y pagar bien. Pero esa es una. Pero, o sea, el no usar la ley de expropiación y tener un Estado de Derecho que permita expropiar de manera justa y no de manera injusta, caprichosa. El otro problema que tenemos es que en México las obras se ven como proyectos sexenales. Sí, Ya lo vimos cuando discutimos la línea 12 del metro. Sí. ¿Por qué se cayó la línea 12 del metro? Porque era un proyecto sexenal. Sí. El Metro de la Ciudad de México tenía un programa de 50 años de desarrollo que debe ser divorciado del ciclo político. O sea, un gran aeropuerto de la Ciudad de México no es una decisión del presidente de la República, lo siento mucho, es una persona muy importante, no le compete. Pero fíjate, digo, no por llevarte la contraria, que sí te la voy a llevar, pero precisamente el Naim de Texcoco era uno de esos pocos proyectos que se decidió construir no con lógica sexenal, porque se iba a construir durante el sexenio de Peña y después el que quedara. Sí, pero el error en el sistema político mexicano... ¿Sí estás de acuerdo? Sí, pero el error de Enrique Peña Nieto fue no iniciar la construcción cuando entró de presidente. Sí. Porque ya le habían entregado los terrenos, ya todo solucionado, y podía haber empezado la construcción. Se tardó. Se tardó porque quería tener arreglos Sí. de otro tipo, que son algunos de los causantes por los que no estamos hoy en día utilizando el aeropuerto de Texcoco. Pero el sí. presidente López Obrador tiene la misma intuición, que los proyectos tienes que terminarlos en tu sexenio. Sí, sí. Si fuéramos un país serio, del que habla Valeria, que queremos competir exitosamente, tendrías tú un programa nacional de infraestructura Sí, sí. hecho antes de que lleguen los presidentes y con decisiones que se toman con una visión de 35 años. Porque un aeropuerto es un proyecto de 80, 100 años. Entonces, cuando la gente dice es que no hay nadie en el día 2, oye, pero esto no es de 2 días. O sea, la pregunta aquí es si va a haber gente en el año 50 y cuántos millones o decenas de millones. Entonces, si en México no divorciamos la toma de decisiones sobre la infraestructura fundamental que requiere el país de los ciclos políticos, siempre vamos a tener obras mediocres, porque 6 años no te da más que para obras relativamente mediocres. A ver, ¿qué opinan ya una última vuelta de esto que pone en la mesa Luis, que es muy duro, ¿no? Y yo sí comparto, porque qué frustración. O sea, yo toda mi vida he utilizado el Benito Juárez, he pasado por la Terminal 1, por la Terminal 2, por los camioncitos, por las salas remotas, por todo. Y sobre todo he sufrido mucho este aeropuerto, tengo que decir. O sea, el Programa Nacional de Infraestructura del sexenio que entra, Leo, Sí. debería estar siendo preparado hoy. Pues sí, sí, sí. A ver, Blanca, ¿qué opinas? A ver, a mí esto me lleva como a una reflexión más, insisto, como estructural y de largo plazo, ¿sí? Me parece que en México hace ya demasiado tiempo, que la posibilidad de asegurar gobernabilidad presente, en el tiempo presente, compromete la posibilidad de desarrollo de largo plazo. Estamos atrapados como en una especie de círculo diabólico, ¿sí? O sea, para que no se nos caiga todo el teatro hoy, tenemos que hacer una serie de pactos que impiden el desarrollo a largo plazo. Es terrorífico. O sea, si lo estoy diciendo es cierto, es terrorífico. Ahora, esto no siempre ha sido así. Hemos tenido a lo largo de la historia de México periodos en los que esto no fue así, o no fue así de esta manera tan terrible. Digamos, durante el periodo del prismo clásico, esa tensión se aligeró. Hubo también, digamos, hay que decirlo también, durante el periodo porfirista, pues también esa tensión se aligeró. De maneras muy distintas, resuelto el problema de gobernabilidad de corto plazo de manera distinta. Pero creo que a mí lo que estamos viviendo hoy en relación al aeropuerto y viéndolo es como la punta del iceberg de un problema mucho mayor que tiene que ver con cómo resolvemos nuestros conflictos, no solamente cómo llegamos a acuerdos. El acuerdo es una de las maneras de resolver el conflicto, no es la única, pero en todo caso cómo resolvemos nuestros conflictos y cómo nos ponemos mínimamente de acuerdo para convivir mínimamente en paz, de una manera que no siga comprometiendo una y otra vez el desarrollo a futuro y el desarrollo que al final afecta pues a las siguientes generaciones. Híjole, Blanca, casi llegas a una defensa de los sistemas autoritarios de gobierno. Casi.
tiene que ver con no olvidarnos de la sociedad, ¿no? O sea, las democracias y las no democracias funcionan no en el vacío, dependen y son más o menos eficaces en función de qué tipo de sociedad están gobernando. Pues sí, pero en fin, más allá de llevarlo a la discusión democracia-autoritarismo, me parece que hemos tenido una democracia formal desde 2000 o 97 para acá, y de todas maneras hemos estado en este problema atrapados, ¿sí?, de que no podemos resolver la gobernabilidad de hoy sin comprometer el desarrollo a largo plazo. Pues sí, yo veo... Y también pasó eso... ¿Por qué Turquía sí puede tener un aeropuerto autoritario? ¿Por qué Turquía, a ver, Valeria, ¿por qué Turquía sí puede construir un aeropuerto fantástico y México no? Dos países de nivel de... Bueno, ahí está, entonces necesitamos a Erdogan para, ¿no? Ahí está, no, ¿qué te pasa? Yo no digo eso de ninguna manera, por supuesto que no. Yo creo que las democracias requieren consensos, requieren conversar, requieren platicar, requieren, ¿sabes qué también, Leo? Entender el disenso, porque muchas veces ni siquiera somos capaces de entender y de conocer ese disenso y de decirle disenso con todas sus letras hasta que se vuelve un olla express y acaba explotando. A mí me parece que esta falta de lograr acuerdos es muy sintomática de la política mexicana, donde todo queda por encimita y no se resuelven los problemas de fondo, pero sí me parece muy lamentable que estemos llegando a una situación donde pasa y pasa el tiempo, Leo, y vamos perdiendo competitividad año tras año, y la competitividad no solo se gana con obras de infraestructura o con estos consensos, se va ganando con muchos acuerdos a lo largo de mucho tiempo. No puedo más que coincidir con Luis en que la infraestructura hacia adelante la tendríamos que estar discutiendo en este momento. Hay que decir que el presidente López Obrador dijo no estoy 100% segura que haya sido el primer día, pero casi sí, que todas las obras de infraestructura que se harían en su administración se terminarían antes de la administración. Sí, y la gente aplaudía esa decisión. Y a mí me parecía brutalmente terrible para el desarrollo del país, porque las grandes obras, las obras que cambian la cara del país y que cambian la calidad económica del país, tardan mucho más que 6 años. Y volvemos a esta discusión donde todas las decisiones se toman en materia política, donde no vemos un interés en el desarrollo del país, un interés en el crecimiento del país, un desarrollo más profundo, sino decisiones que se toman únicamente de índole política. Y ya no estamos hablando, Leo, de la militarización. Es el único aeropuerto civil operado por militares, hay que decirlo. Pues remátala. No, o sea, el problema es el tlatoanismo en México. O sea, en México estamos acostumbrados a que las decisiones las tome el presidente de la República. Uh-huh. Y voy a hablar aquí en representación de Sabino. En lugar de tener instituciones técnicas que tomen las decisiones. ¿Tú crees que el presidente de Estados Unidos decide dónde va un aeropuerto? Por ningún motivo. Ni el de Washington, por Ni cierto, el de Washington. Donde vive. No lo decidió eso el presidente de Estados Unidos. Nunca. Tienen colegios de ingeniería, instituciones especializadas que hacen planeación de largo plazo. Entonces, en México necesitamos invertir en más instituciones de excelencia. ¿Cómo es en Francia? Es igual. En Francia hay un plan de Francia. Digo que es un presidente es más presidencialista. Es muy central, pero hay un plan en Francia de desarrollo de infraestructura para los próximos 50 años. Uh-huh. Y los presidentes inauguran, pero no decidieron dónde iba la carretera, ni qué curva ponerle, ni qué pendiente, ni a quién asignarle el contrato. Uh-huh. Hay que aprovechar, por ejemplo, en Estados Unidos se aprovecha mucho las capacidades técnicas de los ingenieros militares. Uh-huh. El Army Corps of Engineers construye presas y construye diques en Nueva Orleans y aeropuertos, pero sin intervención política. Porque si no creamos instituciones de largo plazo que nos digan, ¿sabes qué? México, para aprovechar sus ventajas comparativas, necesitamos desarrollar el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Sí, que es una cosa que tú traes. Bueno, que traigo yo y que trae Porfirio Díaz y la tiene también el presidente López Obrador. Sí. Desde hace más de 100 años. Sí. Pero no se lo encargamos a nadie hacer. Uh-huh. Y hacer la parte técnica. En México no hay. Con todo el dinero que hay en los mercados internacionales, que ahora ya no está viniendo a México, por cierto, no tenemos proyectos ejecutivos. Si tú vas con un gran fondo de inversión en Nueva York, oye, uh-huh, le presentas un proyecto ejecutivo sensato, el proyecto se fondea. México es incapaz de ir a los centros financieros. El Naim estaba fondeado. El Naim sí, pero después de muchos años de haberlo hecho, debemos tener todo un portafolio de proyectos de infraestructura a largo plazo que México debería estar construyendo y con una planeación. Ahora, hay
cuando dicen que no podemos hacerlo, pues, no es cierto. En México tenemos ejemplos de cosas que sí se han podido hacer. El aeropuerto de Cancún es un gran aeropuerto. ¿Privado? Bueno, Privado. Como tú quieras. El aeropuerto de Guadalajara sí, va privado. a ser un aeropuerto mucho más grande y mucho más importante que el Felipe Ángeles y está en construcción. Nadie habla del aeropuerto de Guadalajara. Cancún, que hizo Luis Echeverría, es un éxito. La infraestructura que hizo Fonatur Fonatur, sí. en Cancún, en Ixtapa y en otros lugares de México. Debemos tener, digamos, a las instituciones del Estado como Fonatur, que deberían estar haciendo proyectos importantes. Podríamos tener, por ejemplo, en México un gran centro hospitalario con universidades de medicina y enfermería para turismo médico. ¿En la frontera? En la frontera, para el ambulatorio, y en la costa del Pacífico para el largo plazo, como un gran proyecto nacional de infraestructura de primer mundo, con ambición y con visión. Pero eso tienes que encargárselo a un ente regulador que tenga institución, que sea institucional, que sea a largo plazo y que no dependa de los caprichos sociales y políticas para esas instituciones. Es que efectivamente. ¿Cómo la hubo? Es nada más una cuestión de que somos tontos o de que ¿por qué no tenemos más de esas instituciones? ¿Y por qué en ciertos periodos sí logramos tenerlas? Porque cada vez que entra un presidente, decide cerrar la Policía Federal porque no le gustó, la AFI porque tampoco le gustó. Durante un tiempo sí tuvimos proyectos transeccionales, Luis. Pero en los últimos porque sexenios, había una base social suficientemente fuerte de consenso que sostenía transeccionalmente un conjunto de instituciones. Eso lo hemos perdido. Sí, a favor del tlatoanismo, que exacto, es al favor de la personalización y el cambio sexenal. Sí, correctamente. Híjole, pues vaya tema, estuvo buena la conversación, un poco deprimente, tengo que decirlo, como deprimente es el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez. Bueno, pero pensemos en las jacarandas y en la primavera, y con eso nos vamos. El mejor momento de la Ciudad de México es las jacarandas. Echarse una tlayuda abajo de una jacaranda, muy rico, eso es lo que nos consuela a los mexicanos. Gracias. Algunos, a mí no, Leo, a mí no. Gracias, Luis, gracias, Blanca, y gracias por estar el día de hoy con nosotros, querida Valeria. Buenas noches. Encantada. Gracias. Chao, Valeria, Luis. Bueno, hablando del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, voy a platicar con Valeria Durán sobre el tema, una investigación que revela la opacidad en la asignación directa de contratos en este aeropuerto de Santa Lucía. Regresamos.